Hola a todos, el día de hoy les presentaré un video que hice con mucho cariño para ustedes. Estoy seguro que recuperaremos mucho tiempo que hemos gastado viendo contenido sin ningún tipo de valor en internet. Aprenderemos cosas realmente útiles y realmente hermosas de la historia, de la mitología, que tienen algún tipo de conexión con los animes de nuestra infancia. Siéntense cómodos, empecemos con este video. Se advierte que al ver este video hay altas probabilidades de terminar mamadísimo o acabar con secuelas de vacío existencial. No me hago responsable de los efectos que pueda causar este video. Todo el contenido de este video tiene sus fuentes en manuscritos antiguos o filosofía antigua. Lamentablemente no hay forma de comprobar la veracidad de estas afirmaciones. Por ese motivo podemos llegar a la conclusión que el creer estas cuestiones es una decisión propia. Entonces, sin prolongar más la presentación, empecemos con los maestros del biohacking. En muchas de las historias y corrientes filosóficas y religiones se los ha apodado de distintas formas. Las respectivas culturas y los respectivos nombres que han tenido estos cuerpos especiales altamente resistentes. Aquí en pantalla podemos ver algunos de los libros donde se narran historias fabulosas de estos seres que se agarraban a tremendos madrazos. Y siempre había uno que otro que terminaba desuscrito de la vida. Pero no te preocupes, no vas a terminar leyendo las 25.000 páginas de este libro en sánscrito. Pues aquí su servidor ya se ha sacrificado por ustedes para sintetizar y organizar la información. Aquí podemos ver algunos de los personajes de este libro. Intentaré no mencionar más estos textos, pero aquí tenemos algunas cifras, algunas edades que harían sonrojar al mismísimo Matusalén. Por ese motivo podemos llegar a la conclusión que tenían cuerpos o fisiologías extremadamente resistentes. Eran completamente inmunes al paso del tiempo. Ellos solían desuscribirse de este mundo por otros motivos. ¿Y esto qué tiene que ver con Black Sparrow? ¿Qué tiene que ver con Hércules? ¿Qué tiene que ver con los Caballeros del Zodiaco? ¿Qué tiene que ver con Saitama? ¿Qué tiene que ver con Evangelion? Por favor, por favor. ¿Cuándo vas a hablar de los animes? Y yo te voy a decir. Espera un poco y verás cómo todas las piezas del puzzle empiezan a unirse y todo tendrá sentido para ti. El video va en orden. Primero estoy mencionando las fuentes, después estoy mencionando las características, facultades, cualidades de estos cuerpos míticos y después ustedes solos entenderán cómo se han inspirado estos japoneses o los creadores de mangas, animes, películas en estos mitos antiguos. Y todo tendrá sentido para ustedes. En muchos de los textos dicen cosas extraordinarias, o sea, hazañas de resistencia completamente increíbles. Y no todo tiene que ser interpretado o leído de forma literal. Gran parte del texto tiene que ser interpretado de forma ingeniosa, con algunos conocimientos previos sobre cuestiones filosóficas, pero sin miedo a equivocarnos. Estos cuerpos tenían una resistencia especial a la radiación y eso se debía a su alto nivel o velocidad de regeneración y reparación genética y de telómeros. Básicamente, si prestamos atención, todo esto es ingeniería y biohacking. Y les explicaré por qué. Hazañas de resistencia que dejarían en ridículo al calvo con capa. Pero no se dejen engañar. Cada uno de estos versos, cada uno de estos poemas tienen conocimiento escondido. Por ese motivo, no tienen que ser leídos a la ligera.
Cuando ellos mencionan la palabra Krishna, esto tiene un significado oculto y muy específico que no tiene que ser tomado a la ligera. Tiene que ser interpretado correctamente, al igual que muchas palabras que están usadas en código. En resumen, estos cuerpos son físicos, se pueden tocar. Estos cuerpos son resistentes a la enfermedad, resistentes al envejecimiento, tienen una alta capacidad de regeneración genética en todo nivel, telómeros, células, básicamente se regeneran muy rápido. Otra característica, son cuerpos extremadamente eficientes energéticamente y son cuerpos que se han creado, o sea, no nacen, estos cuerpos se hacen. Y ahora vamos a pasar al siguiente tema. Ahora hablaremos de nuestro querido amigo Paracelso, que parece que él lo describió todo bastante bien. Este es el opening del anime Evangelion. Y ahí está dibujado de forma muy bonita el árbol de la vida de Paracelso. También es necesario decirles que al inicio del opening aparece entre un fondo rojo un ángel oculto entre sus alas, y en todas sus alas hay ojos. Este ángel es un querubín, es una alegoría al intelecto divino, es la parte superior del árbol de la vida y siempre está escondido detrás de sus alas. Son representados de esa manera de forma artística porque es muy difícil verlos, muy difícil entenderlos, pero podemos comunicarnos con ellos, podemos tener una conexión con ellos, y una fuerte conexión con ellos es como tener energía o un poder ilimitado. Y sabemos tres cosas de ellos. No son materia, a diferencia de nuestra alma, que sí es materia, pero es un tipo de materia bastante sutil que sirve como conexión con los serafines. Y tomando en cuenta que el alma es la conexión que tenemos con esta parte no material del universo, esta fuerza infinita, se podría decir que un alma cristalina que permita que esta conciencia divina se manifieste en nuestro cuerpo y use nuestro cuerpo como un avatar, todo ese proceso se podría denominar la gran obra o la creación de un cuerpo indestructible o casi indestructible, ¿no? En otras palabras, todos nuestros héroes, incluido el héroe Black Sparrow, y Hércules y Caballeros del Zodiaco, no lo dicen, incluso Shinji y todos los héroes de la mitología, no lo dicen, pero están en proceso de metamorfosis. Están creando un cuerpo inmune a la enfermedad, inmune a la vejez, capaz de regenerar su genética para conseguir la salvación. ¿Pero qué tipo de salvación? Básicamente para evitar de suscribirse de la vida repentinamente. Se me viene a la mente la historia del Buda, o cuando nació, cuando era humano, era Siddhartha. Él vivía en un templo o en un palacio, y en el palacio él no podía ver la vejez, no podía ver la enfermedad, pero de una u otra forma salió a la ciudad y vio que las personas se enfermaban, vio que las personas se morían, y le dijeron que todos van a terminar así tarde o temprano. Y Siddhartha, él dijo que tenía que encontrar una solución y escapó con su caballo sagrado, y después de tantos retos o tantos trabajos internos, él regresó como el Buda a la ciudad y diciendo: encontré la solución, encontré la cura. Y él trajo el camino del filo de la navaja. Básicamente el proceso de fabricar este cuerpo o esta vestimenta dorada que es inmune al envejecimiento y a la enfermedad. Bueno, ya que llegaron a esta parte del video, les voy a mostrar una tabla que hice hace muchas semanas. En esta tabla podemos ver una lista de genes que ustedes
pueden comprobar que los nombres son reales, que estos genes realmente existen y están relacionados a algunas de las cualidades que tienen estos cuerpos especiales. Podemos ver que hay genes para iniciar la autofagia, genes para regenerar miembros, genes para rejuvenecer las células y muchos genes, todos relacionados a algún tipo de regeneración celular. Pero esa es solo la punta del iceberg. Eso significa que no se trata de agregar genes, o sea, los genes ya están ahí. Simplemente se trata de apagar algunos y activar a otros. Y ustedes se preguntarán, ¿pero dónde están los interruptores o las palancas que permitan apagar o prender estos genes? Y yo les diré, pues por descartes tenemos solo una palanca, ¿verdad? Bueno, el proceso no es tan sencillo como parece. Es un largo proceso de reestructuración energética. Básicamente, volver a nacer, autoengendrarse nuevamente. Se podría decir que la combinación de todos nuestros errores energéticos sería lo que nosotros denominamos el yo. Y uno tendría que desuscribir de la vida a todos esos errores energéticos y el yo se estaría desuscribiendo completamente de la vida. Y después, desde cero, se estaría resucitando, pero se estaría reconstruyendo todo desde cero de forma consciente. Todo sería perfecto energéticamente y toda la energía se estaría redirigiendo al desarrollo del intelecto y al desarrollo del cuerpo. De esta forma se estaría naciendo nuevamente, ¿verdad? Naciendo nuevamente, pero este cuerpo es diferente porque energéticamente es perfecto. No necesita comer y es capaz de regenerarse para siempre. Todo este proceso de transformación se menciona en el libro de Hércules, Metamorfosis. La verdad, usando alegorías bastante hermosas. Por favor, suscríbete porque también quiero hacer un video relacionado a los 12 trabajos de Hércules. Pensándolo bien, estos cuerpos sí se alimentan, pero se catalogan como respiradores. En otras palabras, sí consumen sol, aire y agua. Pero en el proceso de metamorfosis están comiendo cada vez menos. Así que es bastante interesante este proceso. Durante el proceso solo pueden consumir alimentos puros que no están contaminados por la mano del hombre y tampoco por metales. Bueno, es muy fácil entender todo cuando lo vemos todo en términos energéticos, porque si empezamos a ver estas cuestiones en términos de moralidad, no vamos a entender nada. Lo moral podría ser aquí algo distinto, en otro país algo distinto, en una época distinta algo podría ser moral o inmoral. Básicamente lo moral tiende a ser un punto de vista. Por ese motivo, para este trabajo se necesita ver el mundo de una forma más realista en términos energéticos. Por ese motivo yo me refiero a error energético como algo que desperdicia energía y de alguna forma es destructivo para el cuerpo, para la genética y para cualquier cosa, básicamente para el mundo. Vamos a tomar como ejemplo la pereza. La pereza tiene un extremo. El extremo es la productividad destructiva, excesiva, mecánica e inconsciente. Cuando alguien pierde la conexión con su intelecto, ¿verdad? Con su intelecto divino, se podría decir, ya que es algo más elevado que el simple intelecto. Bueno, la pereza también tiene otro extremo, que es la pasividad, no pasividad, sino la falta de acción excesiva, destructiva y mecánica. Eso también es un error energético. También la gula. La gula no solo está relacionado a la comida excesiva que puede destruir el cuerpo, sino que a la abstinencia extrema, no solo de la comida, sino de absolutamente todo. Se puede manifestar en cualquier aspecto de la vida. Abstinencia al jugar en la computadora. También la gula está relacionado al exceso de jugar con la computadora. Básicamente tiene que haber algún tipo
No estoy hablando de balance, tampoco de un centro dorado. Estoy hablando de un nivel flotante consciente, porque hay tiempo para todo. Cuando digo hay tiempo para todo, no me refiero a que nos va a alcanzar tiempo para hacer todo. Me refiero a que si quieres hacer algo, siempre existe un momento correcto para poder hacerlo. Me refiero al momento correcto. Si lograste leer los textos que puse en pantalla mientras hablaba sobre los errores energéticos, estoy seguro que ya entiendes por qué motivo a los santos de plata y los santos dorados de Saint Seiya o Caballero del Zodiaco, por qué motivo se hacen llamar santos. También Saitama, por qué motivo tiene tanto poder y por qué se llama santo. Pues poco a poco todo va teniendo un poco de lógica, ¿verdad? Estos personajes no tienen errores energéticos, por ese motivo tienen algún tipo de fuerza sobrehumana. Y lo que todos están preguntando, la pregunta más relevante de todo el video, ¿acaso los poseedores de estas vestimentas doradas pueden hacer el delicioso? Y según los textos, según lo que yo entiendo es que sí, así de simple. Pero no pueden soltar sus renacuajos. Básicamente, sus renacuajos blancos están destinados para otras funciones. Obviamente, al tener todo un sistema energético reconfigurado, no hay pérdida de energía. Esta energía no sale al exterior, se mantiene adentro y regenera el cuerpo hasta el infinito. Según los manuscritos del Mar Muerto, del Nag Hammadi, vinieron 200 ingenieros, y estos 200 ingenieros tuvieron hijos con las hijas de los hombres porque ellas eran muy buenas, y dieron a luz a Nephilims híbridos. Tenían una genética especial carente de límites, algo así como el calvo con capas. Eran poseedores de estas vestimentas doradas. Vestimentas doradas porque se podría decir que ellos son un espíritu y el espíritu usa como una vestimenta al cuerpo físico. Bueno, en resumen, su genética carente de límites combinada a una genética común de una mujer da a luz a un Nephilim. Un Nephilim con mucha fuerza, en algunos casos con poco control y causa desmadres. Y el tener un hijo representaba un error para estas personas que eran poseedoras de una vestimenta dorada y incluso podían perder sus facultades divinas. Para los más avispados se habrán dado cuenta que en el anime Neon Genesis Evangelion hay una lanza llamada lanza de Longilus. Y esta lanza curiosamente tiene la forma del ADN. Y curiosamente esta es la lanza que evita que los seres inteligentes tengan esa regeneración que les permita vivir sin límites. Y ahora ya lo entienden, ¿verdad? El limitador del que hablan en el anime One Punch Man se refiere a un límite genético y al mismo tiempo este es un límite mental. Cuando alguien supera su nivel intelectual y puede ir más adelante, la genética obedece. Y cuando alguien rompe sus niveles genéticos y toma control sobre su genética, básicamente ha derrotado a la naturaleza. Al igual que Saitama en el primer capítulo, ha derrotado a uno de los extremos de la naturaleza, porque la naturaleza tiene dos caras, una que te quita la vida y la otra que te da la vida. Aquí podemos ver una escena de una película muy conmovedora. La película se llama Blade Runner 1982. El replicante va a buscar a su dueño o va a buscar a su ingeniero, a su diseñador para poder pedirle ayuda. Él quiere vivir más tiempo. Es un replicante y morirá pronto. Pero su dueño o el ingeniero se niega a ayudarle. Al igual que Gilgamesh, cuando fue a buscar los dioses,
los dioses no la ayudaron y no le dieron la vida eterna. La verdad, una película bastante conmovedora, al igual que el poema de Gilgamesh. Aquí podemos ver la película del año 2006, Fuente de la Vida. Al inicio de la película se muestra una frase del Génesis relacionada al fuego de Prometeo, que los querubines se encargan de cuidar el árbol de la vida, y los querubines son una alegoría al segundo Sefirot del árbol de la vida de Paracelso, y también se podría decir que es la energía sex sual, y es bastante interesante. También podemos ver en la película que el árbol de la vida suelta una savia parecida a algo que nosotros también soltamos de vez en cuando. Y resulta que esta savia del árbol cura las heridas del actor, cura las heridas de este personaje. Y bueno, él parece que toma más de la cuenta, ¿verdad? Y esto no significa que, bueno, esto no significa que tengas que comértelo. Esto significa que se tiene que reabsorber internamente. Internamente, por favor, internamente. No piensen cosas sucias, por favor. ¿Para qué? Para regenerar el cuerpo y para mejorar el cerebro y todo eso. Y hay otra cosa más interesante. Resulta que el árbol de la vida está en el centro del paraíso. Y se podría decir que... Díganme que esto no es el paraíso, gente. Se podría decir que el centro del paraíso es nuestro cuerpo. Y en otras palabras, el árbol de la vida es nuestro administrador económico personal, que siempre está con nosotros, nuestra segunda cabeza, nuestro compadre, el amigo que nunca nos abandona. Bueno, ahora lo saben, esos son uno de los grandes misterios que en parte sirve para interpretar las obras de Paracelso. El mercurio son nuestros renacuajos internos color blanco. Ese es el mercurio. Paracelso hacía la alquimia internamente, no jugaba con botellitas de vidrio de colores. Por favor, no olvides dejar tu comentario, por favor suscríbete, porque este video me quedó muy corto. No he logrado explicar el árbol de la vida, que lo entiendo muy bien. Necesita un video independiente, por lo menos de media hora, para poder explicar el árbol de la vida de Paracelso. Y también necesito mucho más tiempo para explicar otras cuestiones sobre la conciencia, incluso sobre los ángeles.